Buen día, mi nombre es Jonathan Luis Castro, estudiante de Ingeniería Electrónica. Esta oportunidad vengo a exponer la guía de componente práctico del curso de Sistemas de Comunicación. Bueno, este nos dice diseño y simulación de moduladores analógicos. Este nos dice que con base al esquema que nos da el ejercicio, tomar la amplitud de la señal portadora BC como 10 más A1, que A1 es mi número, el último número de mi cédula, que es 5, entonces sería 15. La frecuencia de la señal moduladora FM como 30 por A2, que A2 sería 25, los dos últimos dígitos de mi cédula, que serían 750 kHz. Y la frecuencia de la señal portadora FC como 900 por A2, que sería 25, sería 22.500 kHz. Aquí nos indica que en la simulación varíe la amplitud de la señal moduladora BM y obtenga las siguientes gráficas, que la señal moduladora al 80% de la modulación, al 100% de la modulación y al 100%, 120% de la modulación en la sobremodulación. Aquí tenemos el gráfico y tenemos aquí la fórmula con la que pues unimos la que es la señal moduladora BM, BC, señal portadora en una constante. Aquí tenemos el pantallazo en Simulink, cómo se realizó, se plasmó en Simulink, MATLAB. Aquí tenemos que pues eh, tenemos la respuesta al 80%, que es el 15, que es 15. Entonces pues vemos que es una modulación AM normal. Aquí también vemos que al 20, que ya es una sobremodulación, que es el BM a 180, a 18. Listo, entonces pues aquí vamos a al 100, al 120%. Entonces aquí estamos en MATLAB. Aquí el 100% pues que es 15, vamos a poner esto en 15. 15 y vemos cómo se comporta. Aquí vemos que aquí vemos la señal, que pues es la señal moduladora, la señal portadora y la señal modular. Aquí vemos que cómo se comporta, que es una, como nos indica el ejercicio, es una señal de modulación de el 100%. Entonces vamos a hacerla al 80%, que sería el 12. Bueno, entonces pues aquí vemos que no hay en la señal modulada al 80%, que no hay una gran perturbación aquí, pues se, se comporta muy similar, no hay una perturbación. Aquí vamos a hacerla al 100%, al 120%, que sería 18. Aquí sí vemos que hay una sobreperturbación, una sobremodulación en el del 120%. Bueno, entonces este es el ejercicio. Aquí nos indica también, aquí el ejercicio también nos indica que
Punto B, que diseñe y simule mediante bloques de Simulink o LiveScript en MATLAB, que en este caso le hicimos con un LiveScript, un modulador de frecuencia de FM y explica los resultados paso a paso. Bueno, entonces aquí vemos, tenemos el código. Aquí pues tenemos los parámetros, que es la amplitud de la señal moduladora, la amplitud de la señal portadora, la frecuencia de la señal moduladora en Hz, que pues es 5, el frecuencia portadora en Hz, la sensibilidad de frecuencia y un vector de tiempo. Aquí ponemos la fórmula de la porcentaje de la señal moduladora FM en la frecuencia y pues ponemos un slope pues para cada gráfico. Aquí vemos que tenemos la señal moduladora M, la señal la integral de la señal moduladora y la señal moduladora en frecuencia. Pues aquí podemos analizar que mientras esta señal esté subiendo o esté en la parte de arriba, aquí en la moduladora, pues en la modulada vamos a tener una frecuencia más alta, pero cuando esto esté bajando, aquí la frecuencia va a ir bajando, es menos la frecuencia. Y así mientras va subiendo, cuando esté más arriba, cuando esté en la parte de arriba, esta frecuencia va a ser alta, igual esta va a bajar. Bueno, ese es ese punto, entonces también nos indica que debemos diseñar mediante Simulink o LiveScript en MATLAB un emulador de fase PM y explica los resultados. En esta oportunidad lo hicimos en LiveScript y esta es la respuesta de la modelación PM. Bueno, entonces aquí tenemos un código muy similar al de la FM. Tenemos los parámetros de la señal, que es la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la señal del mensaje, eh, y aquí el índice de modulación de la fase y la frecuencia de muestreo en Hz y el tiempo de simulación que lleva un segundo. Tenemos una amplitud que va a ser de 5 y una amplitud de la señal portadora que va a ser de 25. Aquí vamos a tener las señales cuadráticas para ver, bueno, no las señales de PM. Y aquí pues, vamos a tener un subplot para ver pues cómo se comporta. Entonces aquí tenemos las gráficas, entonces aquí podemos analizar que el mensaje, igual que en FM, muy similar que el, mientras el mensaje está en la parte de arriba, la señal del mensaje, aquí la frecuencia y va a ser alta, pero mientras vaya bajando, la frecuencia va bajando igualmente. Aquí pues lo representativo de esto a la FM, pues que su amplitud no varía, es constante, igual pasa por cero todas. Entonces, eso es todo, agradezco la atención prestada.